Ay, se colgó otra vez, a ver. Ya, a ver, Grace, en tu pantalla, ¿qué se ve? ¿Me podrías decir qué se ve en tu pantalla? La independencia de las 13 colonias. Ah, ya, entonces se nota, en mi pantalla está negro. Ya, bueno. A ver, espérame un rato. Voy a ver si es que ya se pone normal mi pantalla. Ay, Dios. Ya, no se puede. Ya. Ya creo. A ver. No. Ya. Ay, por eso. Ya. Ya. Dice, es un afiche donde, ¿no? Lo primero que leíste fue la independencia de las 13 colonias, ¿no? Y ahí también observamos a 3 personajes, ¿no? El águila. ¿Qué más observamos? Eh, 3 personas y hay alguien escribiendo. Ya. Ya. Entonces, el afiche en sí trata sobre la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces, ese es el tema del día de hoy, ¿ya? Sobre la... Mira, sobre lo que es... Y ahí no aparece. Ya. ¿Cuál es ese? Ya. Ya, ahora sí se ve la práctica. Sí. Ya. Mi laptop está medio mal. Ya, a veces se cuelga. Entonces, esta es la práctica del día de hoy de lo que es el curso de historia, las 13 colonias. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, aquí observamos, ¿no? Que dice en el afiche el conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas contra Gran Bretaña, ¿no? Y decimos ahí la independencia de las 13 colonias, 1775 a 1783. Aquí podemos ver que dice, se desarrolló como respuesta a las imposiciones que impuso el rey de Inglaterra, ¿no? Que se le llamaba el Jorge III, ¿no? Jorge III decía que pedía a las 13 colonias dinero, ¿no? Aquí como podemos ver aquí en la especie de anime, ¿no? Denme su dinero. Y acá le dice las 13 colonias, en representación de las 13 colonias, estoy aquí, dice, no, dice, ¿no? Entonces, uno de los antecedentes dice que es porque el rey Jorge III les pedía dinero a las 13 colonias y las 13 colonias por eso buscaban su independencia. Ya, ahora, el movimiento que dice, el movimiento fue dirigido por estos, aquí dice, por estos papus, dice, ¿no? Es un afiche, ¿no? Dice, ¿por quién? Por Washington, por Franklin, por Jefferson. Entonces, estos 3 personajes, grábatelos bien, son los 3 personajes que ayudaron a lo que fue la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron esas causas? Algunas fueron las reglas injustas puestas por parte de la corona. ¿Quién era el rey en ese instante? Jorge III, ¿ya?
Otra causa también es la influencia de las ideas de la Ilustración. Ahora, ya habíamos hecho lo que era la Ilustración, ¿verdad? ¿O no? ¿Contigo hice? Sí. Lo que era la Ilustración. No, ¿verdad? ¿Qué te hacen? Sí, la Ilustración, hicimos lo que era la Ilustración, ¿te acuerdas? ¿O no hicimos la Ilustración? Sí. Ya. Entonces, también tuvo que ver mucho lo que era la Ilustración, las ideas de la Ilustración para que las 13 colonias buscaran su independencia. Ahora, las consecuencias principales de lo que fue la independencia fue que Francia le declaró la guerra a Inglaterra. Otro, derrota del ejército británico por parte de las 13 colonias. Y último, independencia de los Estados Unidos de América en 1783 mediante el Tratado de París. Entonces, aquí pudimos ver en este afiche, ¿no? A grandes rasgos los más importantes, las cosas más importantes, ¿no? Y en forma de un afiche coloquial, ¿no? Donde hay tipo conversaciones, ¿no? Globitos con sus diálogos, ¿no? Y aquí está dialogando con lo que es el mapa de las 13 colonias, ¿no? Entonces ese es el tema del día de hoy, la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Te voy a mostrar lo que es la práctica, esta es la práctica, ¿ya? Primero vamos a empezar, ¿qué fueron las 13 colonias? ¿Ya? Ahora, ¿por qué se les dice 13 colonias británicas? Vamos a ver, decimos que son las 13 colonias, ¿por qué? Porque a ver, en forma de introducción, podríamos decir que en Gran Bretaña poseía lo que eran las 13 colonias en la costa oriental de Norteamérica, ¿no? Nosotros estamos ubicados en Suramérica. Entonces, Norteamérica están actualmente, ¿qué países? No sé. Ya. A ver. Ya. Decimos que nosotros estamos ubicados en Suramérica y ahorita estamos hablando de Norteamérica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Ya. Entonces, ahí está. Ahí puedes ver. Aquí está. Ya. Nosotros estamos ubicados en lo que es América del Sur, aquí abajo. ¿Ya? Y aquí sabemos que es América del Centro y aquí es Norteamérica. ¿Ya? Esta parte es Norteamérica. Entonces, nosotros estamos diciendo, ¿no? En la práctica que dice que las 13 colonias británicas, ¿no? Fueron el conjunto de colonias británicas en la costa actual del territorio estadounidense. Entonces, ¿dónde será? Esta parte. Esta parte son las 13 colonias. Estamos hablando de esta parte de aquí, donde prácticamente está Estados Unidos. ¿Ya? ¿Hasta ahí ya nos ubicamos? Sí. Ya, entonces estamos hablando de aquí de las 13 colonias en Norteamérica. ¿Ya? Pasamos aquí. También se dice que
que estas 13 colonias fueron fundadas el siglo XVII y el siglo XVIII. Ahora, su proclama de independencia en 1776 dio nacimiento ¿a qué? A los Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos de América. Ahora, estas colonias fueron formadas en su momento por los territorios británicos en América. O sea, eso es donde está ahorita Estados Unidos. Aquí, esto poseía lo que era Gran Bretaña. Gran Bretaña eran como se podría decir los dueños, ¿ya? Entonces, y ellos ya no querían seguir a lo que es al mando de Gran Bretaña, entonces por eso buscaron lo que era su independencia. Ahora, Gran Bretaña está en Gran Bretaña está ubicado en Europa. muy bien. Entonces, Europa, muy bien. Ya, seguimos. Oh, se corta esto. Ya, seguimos. Estas colonias también fueron formadas, decíamos, por los territorios británicos en América, ¿no? Ahora, ¿qué hacían estas 13 colonias? Eran enclaves agrícolas, ¿ya? ¿Para qué? Para que hablabas... para hablar sobre lo que era la religión protestante, las leyes, ¿no? Todo lo que era de Gran Bretaña. Ahora, se vinculaban con la metrópoli europea a través de un sistema mercantilista, ¿ya? En la que el gobierno central administraba lo que era rigurosamente los bienes de las colonias en beneficio de la población residente en Europa. Entonces, residentes, personas de Europa vivían en lo que eran en las 13 colonias, ¿ya? Ahora, ya, ahora sí, vamos a pasar a lo que es las diapositivas, ¿ya? Aquí pasamos a lo que dice la independencia de las 13 colonias. Primero, la definición, ¿qué era? Era un movimiento separatista de colonos ingleses, burgueses, ya establecidos en las costas atlánticas de América del Norte, que tuvo por objetivo liberarse del dominio de la corona británica en 1776 a 1783. Ahora, si estamos hablando las costas atlánticas de América del Norte, estamos hablando de, ya lo repetimos anteriormente, estamos hablando de Estados Unidos. ya, muy bien. Entonces, de toda esta zona, ¿verdad? Aquí ¿ves esta franja rojita? Esas son las 13 colonias. Entre las 13 colonias tenemos a cuáles: Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, ¿no? Nuevo Hampshire y Massachusetts, ¿no? Massachusetts. Entonces, estas eran las 13 colonias, ¿ya? Ahí tienes el mapa para que te ubiques. Ahora, ¿cuáles eran sus antecedentes de estas 13 colonias? Las 13 colonias se establecieron en que a partir de lo que era en 1637 en Virginia, ¿ya? Hasta 1773 en
Georgia. Entonces, todo esto era el inicio de las 13 colonias de 1637, que empieza en Virginia, hasta 1773, hasta Georgia, en la costa atlántica de América del Norte. Ahora, decimos que estas 13 colonias, ¿no?, querían independizarse de lo que era Gran Bretaña. Ahora, también tenían lo que eran persecuciones, otras de los antecedentes para que las 13 colonias quisieran independizarse, también era que sufría de persecuciones religiosas e impuestos. ¿Cuáles eran esos impuestos? ¿O quién ponía ese impuesto? El rey de Gran Bretaña. ¿Quién era el rey? Lo vimos en el afiche. ¿Quién era el rey? Jorge. Jorge III, ¿no? Ya, Jorge III. Ya, entonces era Jorge III quien cobraba lo que eran demasiados impuestos a esas 13 colonias, ¿no? Ahora, pasamos al siguiente. Las 13 colonias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de lo que eran las 13 colonias para que te puedas ubicar mucho mejor. Aquí está México y prácticamente si estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y ahí ya te ubicaste donde quedan las 13 colonias. Ahora, ¿cuáles son las 13 colonias que se independizan de Gran Bretaña? Aquí tenemos, ¿no? Ya te las dije en este mapa, pero aquí ya podemos ver en qué año, poco a poco, ¿no? En qué año fueron conquistadas por Gran Bretaña, ¿no? Pasamos al siguiente. Aquí. Aquí podemos ver un afiche, ¿no? Pero no se lee bien. Ya, aquí. Aquí vemos otro mapa sobre lo que eran las 13 colonias. Ahora, causas de la independencia de las 13 colonias. ¿Cuáles fueron esas causas? Primero, la principal era liberarse del dominio de Inglaterra para alcanzar una autonomía política. Decíamos que las 13 colonias estaban bajo el mando de lo que era George III o Jorge III, ¿no? Ya. Pasamos. Otra de las causas también que dio inicio a lo que es la independencia de estas 13 colonias fue la influencia de la Ilustración, ¿no? Donde en la Ilustración más que todo hablaban sobre lo que eran los derechos naturales del hombre. Otra causa también importante que podemos ver sobre la independencia de las 13 colonias es el establecimiento de impuestos lesivos a la burguesía colonial, ¿no? Ahora, ¿qué es lesivos? No sé. Ya. Lesivos es, por ejemplo, es como una deuda, ¿ya? Que implica lo que es el cobro de una deuda, ¿ya? Eso es lo que es lesivos. Entonces, el establecimiento de, por eso dice establecimiento de impuestos. ¿Qué son los impuestos? Se cobra, ¿verdad? Mensualmente o cada cierto tiempo se cobra los impuestos, ¿verdad? Ya sea el impuesto, digamos, al impuesto a la renta, ¿verdad? Ya, entonces, eso es lo que son impuestos lesivos, ¿ya? ¿Qué daba lo que era la burguesía colonial? En este caso, ¿qué burguesía colonial estamos hablando? La de George III o Jorge III, ¿ya? Ahora, otra de las causas también importantes de la independencia de lo que es las 13 colonias es
impulsar el desarrollo del capitalismo en Norteamérica. ¿Ya? ¿En qué aspecto? Se prohíbe lo que es el surgimiento de industrias. Se había prohibido lo que era el surgimiento de industrias. Otra de las causas importantes también es la grave crisis de la economía inglesa, ocasionada ¿por qué? Por su intervención en la Guerra de los 7 años. Entonces, estas 5 causas principales dan suceso a la independencia de las 13 colonias, ¿no? Primero que ellos querían autonomía política. ¿En qué aspecto? Ellos ya querían independizarse y ser un país. Siguiente, que fueron, ¿no?, influenciados por lo que era la Ilustración y también por lo que es el capitalismo, ¿no? Ellos querían desarrollar el capitalismo y el último era también los impuestos lesivos, ¿no? Y lo que eran las graves crisis económicas. Pasamos. ¿Cuáles eran las características de las colonias? Las características de las colonias son divididas en dos, en lo que es colonias del norte y colonias del sur. Ahora, en lo que es las colonias del norte, se dedica más que todo principalmente al comercio. Ya al comercio, industria y cultivo de pequeñas parcelas. La religión predomina fue, ¿cuál? La calvinista. Esa fue su religión que predominaba en las colonias del norte, ¿ya? La calvinista. Otra característica también era que habían logrado lo que era establecer gobiernos democráticos, ¿ya? También hubo lo que es la Universidad de Harvard, ¿no? Cultivo intelectual de la Universidad de Harvard. Destacan lo que es la Filadelfia y Nueva York. Entonces, esas son las características principales de las colonias de norte. Ahora, pasamos a lo que son las colonias del sur. ¿Cuáles eran? Eran predominantes en lo que era la agricultura, ¿no? Cultivaban lo que era el algodón, tabaco, arroz. La colonia del sur, de eso se destacaba. Ahora, también las tierras que eran trabajadas, principalmente ¿por quiénes eran trabajadas? Por los esclavos africanos. Por ellos eran trabajadas las tierras. También lo que era en religión, ¿ya? En lo que era religión, predominaba lo que era la anglicana, la religión anglicana. Ahora, en el caso de la aristocracia, ¿ya?, era conservadora y tradicionalista. Su organización era semejante a las colonias del norte. Entonces, decimos que hay colonias del norte y colonias del sur. Estaban divididas así, lo que eran las 13 colonias. ¿Ya? Aquí. A ver, aquí. Esto de aquí. Desde Virginia hasta Georgia, colonias del sur y colonias del norte desde Maryland hasta Massachusetts. Pasamos. Ahora, el proceso revolucionario. ¿Cuál fue el proceso? Decimos que hubieron años importantes. ¿Cuáles eran? En 1765, 1767 y 1773, 1774 y 75. ¿Ya? Esos 3 años son principales en el proceso revolucionario de las 13 colonias. Una de ellas, ¿cuál es? Lo que es el Sugar Act, que era el impuesto al vidrio, al té, a la pintura, ¿ya? En ese tiempo, en lo que eran las 13 colonias, ellos, ¿qué hacían? Todas las tardes, ¿no? Su tradición era tomar en el patio una taza de té. Entonces, si le ponían lo que era el impuesto al té, por eso también se molestaron mucho y quisieron lo que era la independencia, porque pusieron lo que era el impuesto al té, ¿ya? Otro también, la ley de papel sellado, ¿ya? O Stamp Act, así se llama.
que era el impuesto al vino, a la seda y al café. Entonces, podemos ver que en 1765 y 1767, ¿no? Ya se podía observar lo que era el abuso de la corona, poniéndole impuesto a todo, ¿no? En este aspecto de las cosas, por ejemplo, las cosas que más utilizaban las 13 colonias, ya sea el impuesto al vidrio y a la pintura y al té, ¿no? También dio lo que son los impuestos al vino, a la seda y al café. Entonces aquí en estos 2 años podemos ver eso. En el año 1773 y en el año 1774 se da lo que es el primer, en el año 1773 se da lo que es el Boston Tea Party, ¿ya? Sería party o party, es fiesta, tía, té, Boston, entonces, fiesta de té en Boston, o también llamado también motín del té sociedad secreta. En 1773 se da esto. Y en lo que es, en 1774 se da el primer congreso de Filadelfia. ¿Cuál era? ¿O qué trataba? Eran las organizaciones milicias, o sea, organizaciones militares, ¿no? La Liga de Importación, lo que era, aplica la Declaración de Derechos. Entonces, eso se da en lo que es el primer Congreso de Filadelfia. En 1775 se da 2 actos importantes, la batalla de Lexington y lo que es el segundo Congreso de Filadelfia. Entonces, aquí dice, en el segundo Congreso de Filadelfia se elige a George Washington como el jefe del ejército. Ahora, George Washington ya lo habíamos escuchado, ¿no? Decíamos que George Washington era uno de los 3 personajes importantes que tuvo que ver en la independencia de las 13 colonias, ¿no? Aquí podemos ver, el movimiento fue dirigido por estos 3 importantes personajes, ¿no? Que eran Washington, Franklin y Jefferson. Y ya estamos viendo lo que es la aparición de Washington en lo que es el segundo Congreso de Filadelfia, donde lo escogen como jefe del ejército. Pasamos al siguiente. Otro. Tenemos lo que es la Guerra de la Independencia. Aquí ya vimos lo que es todo un proceso revolucionario, ¿no? ¿Qué ocasionó primero? Lo que son los impuestos. ¿Impuestos a qué? Al vidrio, al té, a la pintura, al vino, a la seda y al café. Después de esos abusos de los impuestos, de muchos impuestos, se da lo que es, ¿qué cosa? El primer Congreso de Filadelfia, ¿no? Donde son organizaciones milicias, donde están ahí acordando qué van a hacer para poder lograr su objetivo, que es independizarse, ¿no? También en 1773 podemos recalcar lo que es la fiesta de té en Boston, ¿no? Y lo que es el segundo congreso, ya vemos al principaje o uno de los personajes principales que dio pie a lo que es la independencia de las 13 colonias, ¿no? Aquí podemos ver a George Washington. Y en lo que es en 1775 ya tenemos lo que es la batalla del Éxito. Aquí pasamos a lo que es la guerra de la independencia. Entonces, aquí podemos observar en el primer dibujo, ¿no? Dice, derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso era lo que ellos buscaban. Ellos buscaban, ¿para qué? Para tener... Ya. Entonces, a ver, te lo vuelvo a plantear, ¿ya? Ya. Ya hemos hablado sobre lo que son el proceso, ¿no? ¿Cuál fue el proceso para dar pie a lo que es la independencia, ¿no? De las 13 colonias. Y aquí ya estamos hablando sobre la guerra. Entonces, ¿cuál era su motivo o cuáles eran sus motivos
para querer la independencia? ¿Qué los motivaba? ¿Qué cosa querían? ¿Qué cosa querían? El derecho a la vida, la libertad y también la búsqueda de la felicidad. Esos eran sus tres motivos para que los motivaban a ello para seguir con la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Ahora, aquí vemos otro hecho importante. Aquí en 1776. Este de aquí es la línea del tiempo de continuación de esta línea que habíamos visto aquí. ¿Ya? Aquí, esta es la continuación. Entonces, aquí vemos que en 1776 se da lo que es el tercer Congreso de Filadelfia. El 4 de julio, ¿no? Donde redactó el Acta de Independencia Thomas Jefferson. Entonces, aquí ya habíamos visto también que Jefferson era uno de los personajes importantes que tuvieron que ver con la independencia de las 13 colonias. Ya, entonces ahí. Ahora, en 1776 también se da lo que es la batalla de Boston, ¿no? Donde se enfrentaron a lo que es Gran Bretaña, ¿no? Seguimos, dice, también en 1777 se da lo que es la batalla de Saratoga, más que todo lo que es victoria patriota. En esta batalla de lo que es de Saratoga, ahí ya las 13 colonias ganaron en lo que es en esta batalla, ganaron. Ahora, en 1778 podemos ver a Benjamin Franklin, ¿no? Que consiguió el apoyo militar de Francia, España y Holanda. Para poder lograr lo que era la independencia de las 13 colonias, tuvieron que aliarse con otros países para que les ayudara. ¿Cuáles eran esos países? Francia, España y Holanda. ¿Ya? Ahora, en 1781 se da lo que es la batalla de Yorktown, que era la victoria patriota con ayuda francesa. Entonces, ¿por qué estaban aquí los franceses? Porque Benjamin Franklin había pedido lo que es el apoyo militar de esos países, ¿no? Ahora, ¿cuándo se da lo que es el reconocimiento de lo que es las 13 colonias, que Inglaterra reconociera lo que es la independencia de las 13 colonias? En 1783. ¿Bajo qué? Bajo el Tratado de Paz de Versalles, ¿ya? En el Tratado de Paz de Versalles, ahí Inglaterra ya reconoce lo que es la independencia de las 13 colonias. Y en 1787 se aprobó lo que era la Constitución de Estados Unidos por George Washington. Entonces, ¿desde cuándo empezó lo que es todo el proceso revolucionario? Desde 1765 hasta 1787. Ahora, el Congreso de Filadelfia se da 3 congresos. El primero en 1774, el segundo en 1775 y el tercero en 1776. Ahora, en 1775, lo que es en el segundo Congreso de Filadelfia y el tercer Congreso de Filadelfia, observamos los dos personajes importantes que tuvieron que ver con el proceso de independencia de las 13 colonias. Observamos a George Washington y Thomas Jefferson. Ahora, aquí observamos a dos, a George Washington y Thomas Jefferson. Pero aquí vemos otro importante también, que es Benjamin Franklin, ¿no? Que gracias a él consiguió lo que es el apoyo militar de los países de Francia, España y Holanda. Entonces, aquí ya los podemos ver en forma de caricatura a los tres, ¿no? Y aquí es donde dice, ya escuchamos que Washington aparece en lo que es la segunda. El segundo Congreso de Filadelfia y Jefferson aparece en lo que es el tercer Congreso de Filadelfia y al último aparece Franklin, ¿no? Cuando pide el apoyo de Francia, España y Holanda, ¿no? Ya, aquí. Listo. Pasamos al siguiente.
Aquí. ¿Qué consecuencias trajo lo que es esta independencia? ¿Qué consecuencias? Observamos las siguientes consecuencias. ¿Cuál fue? Que primero fue el primer caso de la historia que una colonia se independizaba. Era el primer caso en la historia, ¿ya? Que una colonia se independizaba. Otro, sirvió como inspiración para la independencia de Latinoamérica y la Revolución Francesa. Entonces, la independencia de las 13 colonias tuvo una gran influencia en lo que era la Revolución Francesa y las independencias de latinoamericanas, ¿ya? Siguiente, se promulgó lo que es la primera constitución escrita de la historia. ¿Cuál era? Aquí podemos ver lo que es esta constitución, ¿no? Dice, in Congress, July, ¿no? 4 de 1776. Entonces, decimos el primer congreso del 4 de julio de 1776, que es la declaración de los representantes de los Estados Unidos de América. ¿Ya? Siguiente, la burguesía comenzó a liderar una moderna sociedad de clases. Esa fue otra de las consecuencias. Otro, se inicia lo que es el expansionismo de Estados Unidos. Decíamos que esta parte que vemos aquí más roja es lo que son las 13 colonias, ¿verdad? Pero cuando ya se independizan de Gran Bretaña, empiezan a expandirse para este lado. ¿Ya? Y ya actualmente observamos, actualmente todo esto es Estados Unidos, ¿ya? Todo esto. Primero empezaron de esto y después ya empezaron de todo esto. Pasamos al siguiente. Ahora, de lo que es la Guerra de Sucesión Norteamericana en 1861 y 1865. Aquí se dan un poco de lo que es unas pugnas entre los estados del norte industrializado y el sur feudal de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Te acuerdas qué era el feudalismo? En segundos, si no me equivoco, hacen lo que es el feudalismo. Ya. Ya. Más que todo lo que es el feudalismo solo se basaba de lo que era, por ejemplo, que se tenía el poder por la posesión de tierras, ¿ya? En este caso, como los reyes, cómo buscaban lo que era el apoyo, ¿no? De los personajes, de los nobles, de los aristocráticos, mediante les daba lo que era la posesión de tierras. Y se decía que mientras más tierras tenían, más poder tenían, ¿no? Y a eso se le llamaba el señor feudal, ¿ya? Ahora, seguimos. Dice, lo que es la Guerra de Sucesión Norteamericana en 1861 y 1865. Decimos, concepto, pugnas entre los estados del norte industrializado y el sur feudal de Estados Unidos. Entonces decimos norte. ¿Dónde está el norte? Aquí, ¿no? Y el sur, aquí abajo. Ahí abajo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron esas causas? La falta de mano de obra en los estados industrializados del norte y la esclavitud existente en el sur feudal. No te olvides. División antecedentes. Aquí. Decíamos que teníamos colonias del norte y colonias del sur, ¿verdad? Ya, no te olvides. El sur, esclavitud, y el norte,
lo que era el cultivo de pequeñas parcelas. Ya, listo. Ahora, diferencia en las formas de producción desarrolladas por los Estados Unidos. En el caso de lo que era los sureños y los norteños. Otro, la pugna existente entre los partidos democráticos y republicanos. Siguiente, ¿qué resultó de esto? Resultado, triunfaron los partidos de la Confederación del Norte. La esclavitud que se daba en el sur, ¿ya? Acabó en 1865 y la guerra produjo ¿cuántas muertes? A ver, Grace, ¿cuántas muertes? Em, 1.000.000, no sé. 1.030.000 bajas, ¿ya? Eso fue lo que produjo las guerras. Ahora, otras consecuencias que trajo, aparte de la abolición de la esclavitud, ¿cuál fue? Que al finalizar la guerra de sucesión, Estados Unidos inicia una gran tienen un gran desarrollo industrial, ¿no? Otra consecuencia, se concreta lo que es un genocidio contra los indios norteamericanos, ¿ya? Se da un genocidio. ¿Qué es genocidio, Grace? ¿Sabes qué es genocidio? No. Ya, genocidio quiere decir la aniquilación o exterminio sistemático de un grupo social, ya sea por motivos raciales, políticos o religiosos. Entonces, se da lo que es el exterminio total, o sea, los asesinan a los indios norteamericanos, ¿ya? Otro, se explotan recursos naturales que acrecientan en tanto se expande hacia el oeste. Ahora, si podemos observar, no sé si has visto en lo que son las noticias de hoy en día, ¿no habrás observado o no? ¿Supiste la noticia donde asesinaron en Estados Unidos asesinaron a una persona de color? Sí. Ya. Entonces, usualmente Estados Unidos se caracteriza porque es un poquito muy racial, que digamos, son muy raciales. O sea, por eso ellos también hicieron lo que es el genocidio contra los indios norteamericanos, ¿ya? Ellos no aceptaban eso. Entonces, por eso, hasta hoy en día podemos observar ese rechazo a lo que es a otros tipos de culturas, ¿no? Otros tipos de culturas, de razas, ¿no? No los aceptan. En este caso, los afroamericanos, ¿no? Viste cómo lo asesinaron, todo así. Entonces no tienen respeto. Y eso, por eso es que hoy en día podemos observar lo que es las revueltas o huelgas en los Estados Unidos, ¿no? Porque están hartos de eso y también ya por otras razones, ¿no? Está habiendo un caos en Estados Unidos actualmente. Otro. Ahora, la independencia de los Estados Unidos de América. Aquí ya traigo un resumen, lo que son los antecedentes, los principales hechos y los personajes. Entonces, si hablamos en lo que son los antecedentes de las 13 colonias, decimos que fue fundada por los colonos ingleses. Ahora, ocupaban lo que era la costa atlántica de América del Norte. Ya, hasta ahí sí decimos sí porque ellos están ubicados en América del Norte, ¿verdad? Aquí es las 13 colonias. Siguiente.
El norte. Se diferenciaban dos tipos de colonias, ¿no? Si bien eran las 13 colonias, pero se diferenciaban dos, en el sur y en el norte. En el norte se daba lo que era trabajo libre y la agricultura era su subsistencia. En el sur se daba lo que era la esclavitud y la agricultura se daba por exportación. Entonces, esos fueron los antecedentes para la independencia de los Estados Unidos de América. Otro también, los principales hechos. ¿Cuáles fueron esos principales hechos? Las fases iniciales. ¿Cuál fue? En 1763 y 1767 se dan lo que es los impuestos. Ya habíamos visto que se le da el impuesto al té, al vino, a la seda, al café, ¿verdad? Siguiente, se da lo que es en 1773 el motín del té en Boston, ¿ya? Otro, y en 1774 se da lo que es el primer congreso de Filadelfia, ¿no? Tenemos tres congresos de Filadelfia. Ahora, otro principal hecho es sobre la Guerra de la Independencia. En 1775 se da lo que es el inicio del conflicto. En 1776 se da lo que es el segundo Congreso de Filadelfia, ¿no? En lo que es la Declaración de la Independencia. Y ahora se da lo que son dos batallas para lo que es el logro de la independencia. Se da lo que es la batalla de Saratoga y la batalla de Yorktown. ¿Ya? Estas dos batallas son importantes e indispensables para la independencia de las 13 colonias. En lo que es en el 1787 se da lo que es la promulgación de la Constitución. Ahora, ¿qué personajes decíamos que eran importantes en lo que es la independencia de las 13 colonias? ¿Cuántos personajes eran? A ver, Grace. 3. Muy bien. 3. Decíamos que era George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, ¿no? George Washington toma lo que es, se vuelve líder de lo que es, se vuelve líder. Benjamin Franklin, ¿no? Pide apoyo militar de otros países, ¿no? En este caso, Holanda, Francia, ¿verdad? Y Thomas Jefferson, bueno, a ver aquí, para que puedas ver. Ya, aquí está. Ya, en el segundo Congreso de Filadelfia vemos a lo que es el personaje de George Washington, ¿no? Uno de los principales. Siguiente, vemos a Thomas Jefferson en el tercer Congreso de Filadelfia, ¿no? Donde redactó el Acta de la Independencia. Y al último vemos a Benjamin Franklin, donde consigue apoyo de lo que es Francia, España y Holanda. ¿No? Ahora aquí podemos ver que dice George Washington, comandante en jefe del ejército durante la Guerra de la Independencia y más tarde primer presidente. Entonces, George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Siguiente, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es nombrado como embajador de los Estados Unidos y Thomas Jefferson como un ideólogo. ¿Ya? Hasta ahí tenemos lo que es en un mapa resumido lo que es la independencia de las 13 colonias o de los Estados Unidos de América. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, alguna inquietud, algo que no hayas entendido? No. Ya. Entonces, decimos que tenemos tres personajes importantes en lo que es las 13 colonias. Jefferson, Washington y Franklin, ¿no? Benjamin Franklin. Esos tres personajes, grábatelos, Grace, ¿ya? Esos tres personajes son importantes para lo que es la independencia de las 13 colonias. Ahora, decíamos que teníamos lo que es decíamos que habían dos tipos de colonias, colonia del sur y colonia del norte. La colonia del sur
había esclavitud. La colonia del norte no había esclavitud, ¿ya? Eran libres y tenían su subsistencia en lo que era la agricultura, y en cambio lo que era la colonia del sur eran esclavos, quienes trabajaban, los afroamericanos, y su agricultura era exportada. Ahora sí, pasamos a lo que es la práctica. Aquí tenemos, en la práctica vamos a encontrar qué fueron las 13 colonias británicas. Aquí observamos todo. Otro, ¿cuáles eran las 13 colonias? Ya vimos en el mapa, ¿no? Anteriormente en el mapa. Aquí pudimos observar. Aquí, ¿no? Vamos a encontrar cuáles eran las 13 colonias y observamos que son Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Pensilvania. Ya. El más conocido es Nueva York, ¿no? Donde está la Estatua de la Libertad. También tenemos lo que es Nueva Jersey. ¿Qué más, Grace? Del Guare, algo así. Ya, está un poco complicado de pronunciar. Ya, aquí está mucho más fácil. Entonces, ¿cuáles eran en las 13 colonias? Eran Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Massachusetts. Entonces, esas eran las 13. Aquí vamos a encontrar en la práctica las 13. Ahí está, las 13. ¿Y cuándo fue fundada? ¿En qué año fue fundada cada una de esas 13 colonias? Cada una de esas colonias, ¿ya? Otro, ¿qué más vamos a encontrar en lo que es la práctica? Vamos a encontrar cómo surgieron las 13 colonias. Entonces, aquí vamos a ver cómo surgieron las 13 colonias. También vamos a observar cuáles fueron los antecedentes de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y lo que es las causas de la independencia de Estados Unidos y al final las consecuencias de los Estados Unidos. Al final lo que es la actividad son solo 6 preguntitas en las cuales la número 1 dice ¿qué fueron las 13 colonias británicas? Y aquí las tenemos. ¿Qué fueron las 13 colonias? Tienes que leer y tienes que decirme un concepto más pequeño, ¿no? Una idea más pequeña. No me vas a copiar los 4 párrafos, no me vas a copiar, sino de todo lo que vas a leer aquí, vas a sacar lo que son las ideas principales y los vas a poner aquí. Aquí. Siguiente, ¿cuáles eran las 13 colonias? Ya, eso sí o sí me lo vas a tener que escribirme así en todas las 13 colonias, estas de aquí. ¿Ya? Y en lo que es la última que dice, la número 3, ¿cómo surgieron las 13 colonias? Aquí también observamos cómo surgieron las 13 colonias, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas, las consecuencias que tienes que hacer? Es lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que leer las ideas principales, las vas a poner ahí. ¿Ya? A ver. A ver, un rato. La gripe puede transformar a tu chiquito. Big Vaporub Ya. Ali. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver un video de lo que es
la independencia de los Estados Unidos para que ya puedas tener mucho más claro lo que es la independencia de los Estados Unidos o la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Si no se escucha, si no se ve, me avisas, por favor. ¿Se nota en la pantalla? Sí. Ya. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años. Se denomina Guerra de los 7 Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido.
Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos?
Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Ya. A ver. Aquí podemos ver lo que es un pequeño resumen de lo que es la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Un video. Y aquí observamos a dos personajes importantes. Mira tú. Dice, la consecuencia que trajo la independencia de los Estados Unidos fue, una de ellas, ¿cuál fue? Cómprale, Miriam, cómprale pan. Ya. ¿Cuál era? Mira, aquí podemos ver una de las consecuencias. ¿No tiene canasta? Ah, leche. Ya. Ya. Decimos que aquí en el video podemos observar a dos personajes importantes que tuvieron que ver con la independencia también del Perú. En este caso, don José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Entonces, una de las consecuencias que trajo lo que es la independencia de las 13 colonias o Estados Unidos fue la Revolución Francesa y la revolución de los estados de todo Latinoamérica, ¿no? Y en ese Latinoamérica estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Porque San Martín y Simón Bolívar nos ayudaron a lo que era la independencia del Perú. Bueno, entonces, con esto terminamos lo que es las 13 colonias. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud, algo que no hayas entendido? La actividad, algo, Grace. ¿O todo quedó claro? No, ¿Cómo? no me es todo bien. Ya. Entonces nos vemos el día, a ver, el día jueves. El jueves vamos a hacer lo que es economía, ¿ya? Ya. 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 Entonces, eso es lo que es el tema del día de hoy, las 13 colonias, solo son 6 preguntas. Y nos vemos el día jueves. Que tenga buenas tardes. Chao, Grace.